El objetivo, ¿cómo es el objetivo de la sesión? El objetivo de la semana es que el participante conozca la importancia, ahora sí, de auditoría tributaria. Ya hemos abordado el concepto de auditoría, ahora sí entramos de lleno a nuestro negocio. Auditoría tributaria, finalidad, objetivos. Auditoría tributaria preventiva. ¿Qué podríamos señalar respecto a este concepto de la auditoría tributaria? Una auditoría tributaria, pues por definición, se vincula con la verificación, cumplimiento de las obligaciones tributarias. Una obligación tributaria viene a ser el vínculo, ¿verdad? El vínculo entre un deudor y un acreedor. La autoridad tributaria, pues, busca verificar si efectivamente un negocio, una empresa, cómo ha declarado sus tributos, cómo ha sido determinado esa DJ mensual, esa DJ anual, verificar específicamente el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, recordando que las obligaciones formales pues se relacionan con que una empresa tramite su número de RUC, emita comprobantes de pago, lleve libros contables, presente declaraciones juradas. Y la obligación sustancial principalmente se relaciona con el pago del tributo. Ya habíamos señalado que el concepto tributo implica pago, ¿cierto? Pago, entrega de dinero. Ese tributo se clasifica en impuesto, en contribución, en tasa, y la tasa a su vez se subdivide en arbitrios, en derechos y en licencias, ¿verdad? Entonces, la autoridad tributaria preventiva previene posibles contingencias, posibles reparos tributarios, posibles observaciones que pudieran ser cuantificadas por el agente fiscalizador cuando ingresa a verificar tal o cual negocio, tal o cual entidad. Entonces, muchas empresas, sobre todo los principales contribuyentes, reitero, utilizan dentro de su estrategia, dentro de su organigrama, algunos le llaman como planeamiento tributario, hacer estas auditorías preventivas a fin de verificar si efectivamente, pues, dentro de una organización se están cumpliendo con el marco normativo, con el debido cumplimiento de la ley de IGB, la ley de renta, el reglamento de comprobantes de pago, la ley de bancarización, ITAN, entre otros. Entonces, de alguna manera son medidas saludables que contribuyen a que la empresa, a que la entidad, pues, cumpla con presentar de manera oportuna sus obligaciones tributarias y que la información que forma parte de estas declaraciones juradas sean, en este caso, pues operaciones reales, fehacientes, fidedignas, es decir, hechos económicos que efectivamente han acontecido. Entonces, aquí está el escenario de esta auditoría tributaria preventiva. A partir de ello, aparece aquí su definición. Entonces, la auditoría tributaria la podríamos definir ya dentro de un marco teórico como aquella rama en este caso de la auditoría, ¿cierto? De la auditoría, que consiste principalmente en qué? En verificar. ¿En verificar qué cosa? Los documentos, comprobantes, los libros, la información contable, económica, tributaria sobre todo, ¿verdad? ¿Y para qué? Para poder constatar, en este caso, la correcta determinación, la correcta cuantificación, las bases imponibles, ¿puede ser? ¿Sí? Las bases imponibles de las declaraciones juradas determinativas, las bases imponibles de las declaraciones juradas informativas, ¿verdad? Entonces, busca de alguna manera verificar la correcta determinación de estas obligaciones tributarias. La obligación tributaria definida como el vínculo entre el deudor y el acreedor tributario. Esa obligación tributaria puede ser obligación formal y obligación sustancial. Primer concepto de la auditoría tributaria. Ahora bien, algunos conocimientos especializados que se evidencian en este ejercicio de la auditoría tributaria, ¿cierto? Es, digamos, por un tema de perfil, ¿cierto? Auditor financiero, definitivamente, pues, todos sus principios contables, NIC, NIF, NIAS, NAGAS, entre otros, porque es un negocio. Sin embargo, en la auditoría tributaria, pues, conocimiento amplio, ¿cierto? Amplio, de alguna manera, conocimiento genérico,
un conocimiento pormenorizado, tomando en consideración algunas partidas, algunos elementos, ¿cierto? Saber de auditoría. En materia tributaria, también conocer el tema de las NICs, NIF. ¿Por qué? Porque se puede dar el caso de la base contable y la base tributaria, ¿cierto? El ejemplo sería así. Imaginemos, ¿no? Sabemos que un activo fijo, por efecto del tiempo que sufre, un activo fijo, por efecto del tiempo que sufre, Depreciación. depreciación. Ya está. Entonces, el activo fijo, por efecto del tiempo, del uso, del avance tecnológico, va a sufrir una disminución de su valor que se denomina depreciación. Si lo queremos vincular con una norma internacional de contabilidad, ¿cuál es la NIC que habla específicamente de los activos fijos? ¿Cuál sería, chicos? ¿Qué NIC habla de activos fijos? Uy, te agarré, ¿ah? Puede ser, ¿ah? 16 ¿La NIC 16? es ¿La NIC 18? ¿O la NIC 2? Ah, ni 12 de inventarios. ¿la NIC 2 es inventarios o margarias? Inventario. 16. Inventario. 16. ¿La NIC 16 inmueble, maquinaria y equipo? ¿O la NIC 16 propiedad, planta y equipo? Propiedad, planta y equipo. Porque antes era inmueble, maquinaria y equipo, ¿verdad? Entonces, volvamos a mi ejemplo, muy bien. Este activo fijo, por efecto del tiempo, del uso, del avance tecnológico, va a sufrir una disminución de su valor que se denomina depreciación. Ya está. Entonces, si yo le pregunto a mis auditores tributarios del H, una unidad de transporte se deprecia anualmente a razón de ¿qué porcentaje? 10%. 10%. Unidad de transporte 10, ¿sí? 20%. 20 20%, nivel, profesor. 20, ¿qué no era 25? 25. 15, ¿alguien da más? ¿Cuánto era? 25. Sí, ¿verdad? Unidad de 20. transporte 25, 20%. 20, profe. 15, 10, 20. 30, 20. bingo, ¿quién fue? 20, profe. 20. 20, profe. La unidad de transporte se deprecia a razón de 20%. 20% anual. Cuidado, ¿ah? Cuidado cómo estarán esos estados financieros, ¿ah? Cuidado. La unidad de transporte se deprecia a razón de 20% anual, lo cual implica que tiene una vida útil de ¿cuántos años? 5, 5 años, 5 años. 5 años, ya está. Entonces, unidad de transporte a razón de 20%. ¿Por qué es importante el conocimiento de las normas contables? ¿Por qué? Imaginemos, ¿no? Imaginemos pues que esta empresa financieramente dice, oye, la ley de renta señala que la unidad de transporte 20% anual. 5 años. O sea que esa unidad de transporte durante 5 años voy a asignar sistemáticamente su monto depreciable. Oye, pero apenas sale un camión de Mitsui, de Nissan, lo que fuere, apenas sale de la vitrina, ya se depreció, ¿verdad? ¿Cierto? Y más aún, ese carrito los primeros años, ¿cierto? Financieramente, algunas empresas, ¿qué hacen? Oye, no, mira, ¿sabes qué? Este carrito, así como está, en óptimas condiciones, nos va a durar 3 añitos. Full. Ah, ya. Entonces vamos a aplicar 33.3% año 1, 2 y 3. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Sí o no? Contablemente, Financieramente. sí. ¿Puede o no puede ser? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué pensamos? Contablemente puedes depreciarlo de varias formas, como forma lineal, No, no, por no, 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 recorrido, no, pero no, no. la Esa no es la tributaria pregunta, te William. dice otra. Esa no es la pregunta. La pregunta no es método de depreciación. La pregunta es, ¿puede depreciar 33.3% año 1, 33.3 año 2 y año 3 igual? ¿Una empresa puede o no puede? Esa es la pregunta.
Vamos, chicos, esa es la manera de buscar reparos, así se buscan los reparos. Una empresa puede o no puede anotar en su libro contables una unidad vehicular y consignar la depreciación anual de 33.3% año 1, así sucesivamente hasta el año 3, el 100%, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Puede o no puede? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí se puede, ¿Por qué? A ver, vamos, dale. pero tienes que demostrar el uso que le das a ese vehículo. Ya está, listo, muy bien. ¿Qué más? Imaginemos que sí, que está siendo utilizado en el negocio. Ya está. Tiene que haber un informe técnico, ¿verdad? Un informe técnico se me ocurre para poder atribuir en ese año 1 del 3.3%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Hasta ahí se entendió? Financieramente, nunca lo olvides, ¿ah? Financieramente, una empresa sí puede registrar, sí puede anotar ese mayor uso, ese mayor porcentaje, en el caso propuesto que estamos señalando, de 33.3. ¿Por qué? Porque es lo más real posible, ¿cierto? ¿Tú crees que una unidad vehicular, pues, va a estar durante 5 años? Si sabemos que esa unidad vehicular los primeros años va a dar todo su máximo para la generación de beneficios económicos futuros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué era importante esta pregunta? Porque el empresario, por lo que te decía, contablemente, financieramente, él puede registrar cargo 68 con abono a la 39, 33.3% año 1, año 2, año 3. ¿Puede? Sí, sí puede. ¿Por qué? Porque tiene elementos, tiene su informe técnico, ha acreditado la causalidad, el uso, el mayor porcentaje, para poder registrar contablemente 33.3 año 1, año 2 y año 3. Hasta ahí, todos claritos, ya está. Ahora, ¿tú qué me dijiste cuánto era la tasa tributaria de la unidad de transporte? ¿Cuánto me dijiste? 20. Así es, que la tasa tributaria de la unidad de transporte es 20%. Entonces, ¿por qué es importante el conocimiento del tributario de las normas de contabilidad, de las NICs, de las NIF? ¿Por qué? Porque yo como tributario sé que una empresa, aplicando sus normas financieras, aplicando NICs y NIF, la NIC 16, como tú bien señalaste, puede contablemente registrar una depreciación 68 a la 39 y asignar en ese ejercicio 33.3%. Sí lo puede registrar, pero, aquí está el pero, ¿ah? Y nunca lo olvides, ¿qué te dice el tope tributario? ¿Qué te dice la ley del impuesto a la renta y su reglamento? Que las unidades de transporte tributariamente van a asignar una depreciación a razón de 20% anual, lo cual que implica una vida útil de 5 años. Entonces, aquí está la balanza, ¿verdad? Financieramente 33.3, tributariamente 20%. La pregunta del millón es, ojo que yo formo auditores tributarios, ¿ah? Tú ingresas como auditor tributario y ves que la empresa X y Z ha registrado 68 a la 39, asiento contable de la depreciación, ¿verdad? Ha consignado un monto que equivale al 33.3% de la depreciación de un activo fijo. Tú sabes que la norma tributaria atribuye que la depreciación es 20% anual. La pregunta a mis auditores tributarios es, tú como auditor ingresas, detectas este hecho económico, ¿qué haces? Un reparo tributario. Ajá, a ver William, ¿por qué motivo? Dime el porcentaje del reparo por último, dale. Lo estamos depreciando a un 33%, ¿verdad? Correcto. Ya, y la norma tributaria nos dice que es un 20%. O sea, Ah, vamos a reparar temporalmente el 13%.
Ajá. Excelente respuesta, William. Muy bien el concepto. Diferencia temporal. Diferencia permanente. Ajá. ¿Y qué norma contable, qué NIC hace mención a la diferencia temporal y permanente, William? La NIC 12. ¿Cómo se llama? Adición Uy, y deducciones. estabas bien, estabas bien. ¿Ah? Reparos tributarios. La NIC 12, ¿cómo se llama? ¿Impuesto a las ganancias puede ser? ¿Impuesto a la renta diferido tal vez? No, impuesto a las ganancias. Impuesto a la ganancia, muy bien, excelente. Ya está. Ese es el impacto tributario, chicos. Así es, ese es el perfil del autor tributario. El autor tributario sabe, o sea, en su cabecita tiene toda la norma tributaria. Sabe de memoria las tasas de depreciación de unidad de transporte, equipos diversos, maquinaria y equipo, las gallinas reproductoras inclusive, ¿verdad? Todo está ahí tipificado. Entonces, si es que sabe que su techo es 20% y el empresario, por eso te decía, ¿no? Contablemente el empresario puede anotar, claro que sí, lo puede anotar. Y más aún, esa es información financiera, ¿cierto? Que le va a servir para toma de decisiones, para lo que fuere, correcto, y es válido. Las propias normas contables y las normas internacionales de información financiera, las NIF, ¿cierto? Así también lo señalan, ¿ok? Lo pueden registrar. Pero, ¿qué prima? ¿Qué prima en materia tributaria? El tope. Y tu tope es 20%. Yo, SUNAT, solamente permito la deducción del gasto del 20%. El exceso, como bien nos señala William, el término es exceso de depreciación. Es el nombre del reparo. Por eso se llama reparo tributario, observación, hallazgo tributario, inconsistencia tributaria. Entonces, ¿qué es lo que va a reparar SUNAT? El 13.3% va a incrementar la renta imponible. Ese monto del 13.3 va a servir de base de cálculo ¿para qué? Para que cuantifique el impuesto a la renta anual a razón de 29.5. Ese es un reparo tributario. Pero para que el auditor efectúe ese análisis, ¿qué cosa ha aplicado? Tiene conocimiento de las normas contables, de las NICs de la NIF y definitivamente, pues no, tiene el conocimiento de todas las Biblias, todas las normas tributarias. Ese es el carácter de especialización que habíamos señalado en la diapositiva. Eso son la información complementaria, la pericia que tiene que tener el auditor. El auditor tiene que saber su norma contable, su norma tributaria, porque ahí aparecen los reparos, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que detecta, por ejemplo, una merma? A ver, una merma. Oye, una merma, mira, sí me pruebe, una merma es una disminución de los inventarios, ya está. Ah, merma, disminución de inventarios. ¿Qué norma contable tendría que revisar? ¿Qué NIC? NIC 2. NIC 2, muy bien, ya está. Entonces, el tributario, ya, va a revisar la NIC 2, qué dice respecto a las mermas, diferencia de merma y desmedro, y luego tendrá que aterrizar a la norma tributaria. Y la norma tributaria te dice, oye empresa, oye contribuyente, si tú quieres deducir gastos por conceptos de merma, tiene que haber un informe técnico elaborado por un profesional competente, colegiado, habilitado. Ese informe técnico tiene que mostrar pruebas realizadas, metodología, para que tú puedas deducir, se me ocurre, el asiento de mermas, no sé, pues 69 a la 20, 65 a la 20, lo que fuere. Ese movimiento de gasto tiene que tener un respaldo tributario. NIC 2 y tu ley de renta. ¿Qué pasaría si es que vamos a auditar a una empresa industrial, se me ocurre? La empresa industrial generalmente va a tener su sistema, ¿verdad? Su sistema contable. El CONCAR, pues, era antes, ¿verdad? Ya fue. La gran mayoría de empresas que tiene ahora, su ERP, ¿verdad? Su sistema SAP, ¿cierto? Un SAP es un activo tangible o intangible. ¿Qué pensamos? ¿El sistema SAP tangible o intangible? Es intangible. Un activo intangible que por efecto del tiempo del uso, ¿qué va a sufrir por concepto de disminución de valor? ¿Qué sufre el intangible? Amortización, ya está.
Y si yo le pregunto a mis 39 tributaristas del H, ¿a cuánto asciende el porcentaje de amortización de un software? ¿Cuánto es? 10%. Excelente, muy bien, William, excelente, 10%, lo cual que implica que tiene una vida útil de 10 años, ya está. Entonces, yo, auditor tributario, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar ese activo intangible, voy a verificar si es que es intangible el precio pagado. La ley de renta también habla del activo intangible. Y puede haber aquí intangible, pero de repente hay conceptos que debieron ser activados. Elemento 3, cuenta contable 34, y el empresario lo mandó a una cuenta de resultados. Lo mandó a la cuenta 65, 63, lo que fuere. No obstante, debiendo haber sido acumulado en un elemento 3. Entonces, ¿el tributario qué tiene que hacer? Tiene que revisar la norma contable que específicamente hace mención a qué? A los activos intangibles, ¿verdad? La NIC. ¿Y cuál es la NIC que hace mención a los activos intangibles? NIC 38. Excelente, muy bien, William, muy bien, muy bien. La 38, ok, el tributario tiene que ver, la NIC 38, que habla de los desembolsos preoperativos, desembolsos complementarios, qué conceptos sí pueden ser enviados a gasto, qué conceptos son enviados a resultado, qué desembolso es acumulable, y luego vincularlo con qué? Con la ley del impuesto a la renta, con el reglamento. Entonces, ese escenario es la pericia que tiene necesariamente que tener este auditor tributario. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Dudas, consultas, inquietudes? Profe, ya no quiero ser tributario. ¿Te sigue gustando la auditoría tributaria o ya no ya? Dicho sea de paso, ¿has llevado curso en IX, curso en IF o todavía? Entonces conmigo vamos a repasar un poquito en los reparos tributarios, vamos a repasar, la mayoría de reparos tributarios surgen por aplicación de los criterios contables, en este caso. En los reparos tributarios vamos a repasar un poco de las NICs, no se preocupen, ahí vamos a revisar. Muy bien, vamos a seguir con las diapositivas. Ya está, listo. Entonces, aquí aparecía estos conocimientos especializados, auditoría, normas contables y tributación, definitivamente, ¿no? El que se mete a auditoría tributaria sabe al revés y al derecho tributación, su ley de IGB, su ley de renta, comprobantes de pago, entre otros. Conocimiento técnico especializado. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Listo. ¿Qué más? Importante hacer esta distinción de la auditoría tributaria privada de la auditoría tributaria pública, ¿verdad? La tributaria privada siempre podríamos relacionarlo con un trabajo de manera preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque busca evitar riesgos, minimizar las contingencias tributarias, minimizar los reparos tributarios, las observaciones, detectar seguramente inconsistencias y plantear alternativas de solución, alternativas viables, de alguna manera pues decir al empresario, al contribuyente que rectifique, que presente su declaración rectificatoria y que seguramente se acoja a un régimen de gradualidad, que el impacto sea menor a aquel cuando el auditor tributario ingrese y sí inicie formalmente un procedimiento de fiscalización. Y no obstante, pues la auditoría tributaria pública, si así queremos llamarlo, aquí pues en el escenario de la llamada administración tributaria, ¿verdad? Este objetivo pues aquí sí es verificar, fiscalizar, sancionar. ¿Qué cosa? El incumplimiento por parte de un contribuyente, el incumplimiento por parte de un deudor tributario en cuanto a la correcta determinación de sus obligaciones tributarias, obligaciones formales, sustanciales, principalmente pues el incumplimiento por no haber aplicado de manera correcta quizá la legislación vigente, ¿cierto? Y más aún, si es que se me ocurre, ¿no? SUNAT está haciendo una función fiscalizadora al contribuyente
se me ocurre el periodo tributario 2018, ¿cierto? Tiene que utilizar pues la normatividad, la ley de renta de aquel entonces, ¿verdad? La ley de IGB de aquel entonces. No puede utilizar pues la ley de renta del 2020, ¿cierto? Tiene que utilizar la normatividad aplicable que en ese momento el contribuyente pues estaba obligado a utilizar o a implementar. Entonces, por eso que la autoridad tributaria busca este escenario, que se verifique el cumplimiento de las normas, pero utilizando la legislación de ese momento, del periodo fiscalizado. Generalmente cuando SUNAT notifica cartas y requerimientos a un empresario, le pone, ¿no?, en el requerimiento: tributo, IGB, periodo, enero a diciembre de 2019, elemento, débito fiscal, aspecto, ingreso, se me ocurre. Entonces, toda esa información está debidamente parametrada para poder verificar el cumplimiento de una determinada normatividad. ¿Sí? Entonces, luego aparece el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del llamado auditor fiscal, el auditor tributario en este caso? Siempre el objetivo va a ser verificar, comprobar si efectivamente la empresa sujeta a auditoría habría cumplido o no, habría cumplido oportunamente o no, ¿con qué? Con las declaraciones, con las obligaciones formales, con las obligaciones sustanciales, y siempre, reitero, el objetivo va a ser minimizar, reducir el impacto que pudiera ocasionar cuando SUNAT ejercite un procedimiento de fiscalización. Ahora veamos pues cuál es el objetivo del auditor privado, ¿cierto? El auditor tributario en el sector privado en este caso. También pues relacionado con la verificación, comprobar, pero este auditor tributario preventivo, en este caso, que lo encontramos en el sector privado, plantea recomendaciones, plantea alternativas de solución, da medidas viables y que de alguna manera su trabajo sirve, contribuye para poder minimizar el impacto, reducir el impacto de una contingencia tributaria, de un reparo tributario. Empresario, mira, ¿sabes qué? Hemos contabilizado mal. Empresario, mira, hemos utilizado exceso de depreciación. Hay que rectificar, hay que reconocer, hay que presentar la declaración jurada rectificatoria. Si hay que pagar una multa, hay que pagarla y nos vamos a coger un régimen de gradualidad. Ese es el objetivo del auditor tributario privado, plantear esta alternativa de solución. Luego aparece la importancia de esta auditoría fiscal, la importancia de esta auditoría tributaria. Sí, pues es un proceso independiente, ¿cierto? Igual, independencia de criterio, ¿verdad? Que busca de alguna manera, ¿qué cosa? Verificar, fiscalizar, inspeccionar, detectar en este caso, ¿qué cosa? El cumplimiento racional, el cumplimiento objetivo. ¿De qué? Siempre la auditoría tributaria, la auditoría fiscal, como también se denomina en muchos países, siempre se relaciona con obligaciones tributarias. Nunca lo olvides, una obligación tributaria genera obligación formal y obligación sustancial. ¿Qué más? Aquí está. Podríamos hablar también que muchos negocios, que muchas empresas tienen implementado dentro de su organigrama inclusive esta llamada auditoría tributaria interna, ¿sí? Muchas empresas dentro de la gerencia de contabilidad y finanzas tienen digamos, un espacio para los auditores tributarios internos, sí lo tienen. De alguna manera, pues, viene a ser el personal de la entidad, ¿cierto? Planilla electrónica, que se van a encargar de ¿qué? De estudiar la legislación tributaria y tratar de comunicar a los colaboradores de la entidad, viabilizar el impacto de una norma tributaria, verificar también, pues, el correcto cálculo de determinación de las obligaciones tributarias. El objetivo de una empresa, al contar con un área específica de auditoría tributaria, es diseñar un planeamiento tributario, una planificación tributaria, es decir, analizar toda la normatividad tributaria, vincularla con las operaciones, con los hechos económicos que esta entidad ejecuta y de alguna manera pues minimizar su impacto, ¿verdad? El objetivo de todo empresario siempre va a ser reducir la base imponible para el cálculo de los tributos.
Un planeamiento tributario contribuye a ello. El planeamiento tributario implica pues analizar la normatividad y debidamente implementada, contribuir a reducir el impacto fiscal, ¿cierto? Es el escenario en sí que se le atribuye a la auditoría tributaria interna. Si existe auditoría tributaria interna, aquí aparece el concepto, ¿no? Auditoría tributaria externa. Aquí sí, pues, como habíamos señalado, el objetivo de la auditoría tributaria externa es preventiva. Siempre va a ser preventiva. ¿Qué cosa va a evaluar? El cumplimiento, el adecuado cumplimiento de qué, de las obligaciones tributarias, obligación formal o sustancial, y tomando en consideración siempre la normatividad aplicable, las normas vigentes para aquel periodo, para aquel ejercicio tributario. Es el objetivo de la auditoría tributaria externa. Generalmente no existen algunas empresas que al momento de solicitar el examen de sus estados financieros auditados, ¿cierto? Contratan a una firma pues auditora, ¿no? A Price, a EY, a KPMG, a Deloitte. Ellos le van a brindar pues el dictamen, ¿verdad? El dictamen respecto a la razonabilidad de los estados financieros. Y dentro de ese dictamen también hay un acápite, hay un pronunciamiento del impacto tributario, de las contingencias tributarias que así le denominan ellos. Pero pues es de una manera pues específico, ¿no? En cambio, la autoridad tributaria pues puede ser mucho más amplia, mucho más amplia. Entonces, el objetivo siempre va a ser de carácter preventivo. Luego aparece aquí el concepto de esta auditoría tributaria preventiva. ¿Cuál va a ser el fin? El fin, pues, como todo concepto de auditoría, siempre va a ser redituar, emitir un informe, emitir una opinión. Esta opinión, pues, fundamentada, siempre va a ser con el objetivo de reducir el impacto, reducir los riesgos, que estos riesgos, pues, sean minimizados, que estos riesgos no sean significativos, reducir las contingencias de carácter tributario, siempre también vinculados con qué, con generar en contrapartida a la empresa, generar el impacto en la entidad de un ahorro tributario. Oye, contribuyente, mira, ¿sabes qué? Como consecuencia de la tributaria preventiva, hemos identificado errores, errores materiales, reparos tributarios, que cuantificado el reparo no solamente va a generar tributo, también genera multa, ¿cierto? Mira, ¿sabes qué? Si es que corregimos, si rectificamos, ahora el régimen de legalidad va a ser el 95%. En cambio, si es que la SUNAT ingresa y detecta este mismo error que yo hoy lo estoy detectando, su régimen de legalidad va a ser, se me ocurre, 50%. Ah, ya. ¿Qué evalúa la gerencia? Evalúa si efectivamente ese reparo que ha sido oportunamente comunicado tiene fundamento, tiene asidero, entre otros. Ah, ya. Y decide, ¿no? Decide gerencia, mira, ¿sabes qué? Sí, pues, de acuerdo al informe tributario preventivo, existen inconsistencias, nos podemos acoger a este régimen de legalidad en la medida que asumamos este reparo y presentemos esta declaración rectificatoria, ello nos va a redituar un impacto tributario. ¿Por qué? Porque si es que la multa normalmente era 1.000, con esta rectificatoria oportuna vamos a pagar 200. Ah, costo-beneficio, ¿verdad? El empresario definitivamente bien asesorado y de acuerdo a la valoración de este informe fundamentado, pues seguramente va a presentar su declaración rectificatoria, ¿verdad? Y como lo está haciendo antes de que SUNAT ingrese, como lo está haciendo antes de que SUNAT detecte esta observación, este hallazgo, estamos en el escenario de la subsanación voluntaria. ¿Por qué subsanación voluntaria? Porque lo está efectuando antes de que el agente fiscalizador lo comunique específicamente en un documento. Por eso se llama que es una subsanación voluntaria. Profe, ¿pero qué pasaría si es que la empresa asume y rectifica ya cuando el auditor ingresó, ya cuando el agente fiscalizador ingresó? Ahí ya no hablamos de subsanación voluntaria, ahí hablamos de subsanación inducida. ¿Por qué inducida? Porque de alguna manera pues estamos corrigiendo sobre la marcha a solicitud del auditor. Escenarios bastante distintos. Por eso que si es que lo hacemos siempre de manera voluntaria, te genera, ¿qué cosa? Un ahorro tributario, ¿verdad?
porque te vas a acoger al régimen de gradualidad. ¿Qué más? El objetivo, reitero siempre, de la auditoría pública, en este caso, si lo queremos llevar a la administración tributaria, va a ser verificar, en este caso, el cumplimiento de estas obligaciones, tomando en consideración las normas vigentes relacionadas con los hechos grabados. Si efectivamente la entidad, el deudor tributario, ha reconocido todas las operaciones, si es que quizá la empresa está considerando operaciones inafectas, operaciones exoneradas, aun cuando la normatividad sí le alcanza, ¿verdad? Entonces, tal vez el contribuyente dice, oye, ¿sabes qué? No, mira, Sunat, este hecho económico es inafecto, este es exonerado. Y Sunat dice, no, estos elementos que tú dices que es inafecto exonerado corresponde a operaciones grabadas, ¿cierto? Y yo le pregunto, ¿no? Yo le pregunto a mis participantes, a ver, hemos utilizado este concepto. ¿Cuál es la diferencia a mis 39 tributario del H? Diferencia entre un concepto inafecto y exonerado. ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Qué es inafecto? ¿Qué es exonerado? ¿Qué pensamos? La exoneración es la disminución parcial o total de una obligación tributaria, y inafecto se encuentra fuera del ámbito de una aplicación de la norma tributaria. Ya está, bien. Ese concepto, el de inafectación, clarísimo. Eso es, tal cual. Nunca lo olvidemos, ¿ah? Estas dos preguntas, generalmente, quien te habla las suele hacer en exámenes de grado. En exámenes de grado para optar el título profesional de contador en nuestra alma mater, ¿ah? Estas dos preguntas generalmente yo las suelo hacer y siempre pues no encuentro respuesta y generalmente el graduando en esa oportunidad sale jalado, ¿no? Y se presenta la segunda, ¿cierto? Diferencia entre inafecto y exonerado. Nunca lo olvides, ¿ah? A mis 39 participantes. Inafecto fuera del ámbito de aplicación de la norma. Inafecto fuera del ámbito de aplicación de la ley. No nació el gravamen tributario. Inafecto, claro, exonerado. Si inafecto está fuera del ámbito de aplicación, exonerado está dentro del ámbito de aplicación de la norma, pero suspensivamente, pero temporalmente no se aplica gravamen. Inafecto, fuera del ámbito de aplicación, exonerado dentro del ámbito de aplicación, pero suspensivamente, temporalmente, no voy a aplicar gravamen tributario. Un ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, la compra-venta de verduras, ¿inafecto o exonerado? Ajá. Exonerado, exonerado. Ahí está. Exonerado, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué exonerado? Sobre todo porque exonerado del IGB. Oye, sabemos, ¿no? Que la compra-venta de productos, compra-venta de bienes, de servicios, están grabados con IGB, ¿cierto? Profe, verduras son bienes, sí. ¿Y por qué no aplican IGB? Ah, porque el legislador dice que existe un anexo 1, un anexo 2, un anexo 3, donde dice, mira, tales bienes, ¿cierto? Van a estar exonerados. Inafectos fuera del ámbito de aplicación. Por ejemplo, una indemnización. Una indemnización está inafecto a la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque te están resarciendo, ¿cierto? De un hecho que aparentemente pues tú no cometiste, ¿cierto? Por eso que una inafectación, un ejemplo típico, puede ser una indemnización que tú recibas, se me ocurre, por un despido arbitrario, ¿ok? El empleador al vencimiento de contrato te despidió sin causa alguna.
¿cierto? Entonces tú hiciste tu demanda, todo el tema, y el juez ordenó, mira, ¿sabes qué? Vamos a redimir, vamos a pagarle un monto por daño emergente, lucro cesante, daño al proyecto de vida, lo que fuere, ya está. Te van a indemnizar. ¿Esa indemnización genera pago del impuesto a la renta? No. ¿Por qué? Porque expresamente está fuera del ámbito de la aplicación. Inafectación. ¿Se entendió? Listo, muy bien. Seguimos con las diapositivas. Entonces, habíamos mencionado el objetivo de esta auditoría tributaria, ¿verdad? Ahí está. Verificar el cumplimiento, ¿cierto? La normatividad aplicable, si es que estos hechos son grabados o no grabados, ¿verdad? Ya está, listo. El objetivo, pues, el objetivo de esta auditoría tributaria privada, una vez más, también reditúa un informe final respecto a estas obligaciones con el objetivo de reducir el impacto de las contingencias. Y aquí está, plantear alternativas de solución, alternativas viables, ¿cierto? Alternativas viables que en este caso se relacionen con ¿qué? Con la subsanación oportuna, subsanación voluntaria. ¿Con qué objetivo? Del ahorro tributario. Es el escenario de la auditoría tributaria preventiva, la auditoría tributaria del sector privado, ¿verdad? Que reitero, muchos contribuyentes también la realizan, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el perfil, el perfil, pues, de un auditor tributario. ¿Cuál debería ser el perfil de un auditor tributario? La integridad, ¿cierto? La integridad, ser objetivo, el tema de la confidencialidad en cuanto a la información obtenida, ¿verdad? La conducta profesional, la conducta ética. Yo no puedo ventilar información, yo no me puedo coludir con el empresario. Yo trabajando en la SUNAT no me puedo coludir con el contribuyente. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues, es pasible, pues, a denuncia, a proceso, inclusive, ¿verdad? ¿Qué podríamos señalar respecto a este concepto auditor tributario vinculado con la integridad? El tema de la honestidad, el tema del mantenimiento íntegro como persona, como profesional, en el ejercicio de su labor de auditoría tributaria, en el ejercicio de la función fiscalizadora, si es que hacemos énfasis en el profesional de la SUNAT. Auditor tributario por aplicación de la objetividad. ¿Ello qué implica? Ok. Al momento de aplicar, desarrollar en este caso su informe, ¿no? No debe permitir o otorgar, pues, cierto favoritismo o encontrarse un conflicto de intereses, ¿verdad? Yo como auditor tributario no voy a, pues, auditar la empresa de un familiar mío, ¿cierto? Tengo que tener el juicio profesional. Es el escenario de un auditor tributario de carácter objetivo. No debe permitir, reitero, el favoritismo, el conflicto de intereses y tiene que emitir un juicio profesional fundamentado, sustentado, a partir de pruebas realizadas, procedimientos efectuados. Auditor tributario tomando en consideración la confidencialidad, más aún en el escenario de SUNAT, ¿cierto? El agente fiscalizador, pues, recuerda que hay un tema de reserva tributaria. Yo no puedo ventilar, pues, importes, bases imponibles, ingresos, costos, gastos, principales clientes, proveedores, estrategias, inclusive, siendo colaborador de SUNAT, ¿cierto? No puedo ventilar, pues, a terceros, no le puedo dar información. Entonces, esta información obtenida en materia tributaria, pues, no debe ser proporcionada a terceros, a que son ajenos. No obstante, sin la debida autorización. ¿Qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si es que estamos ante un caso de delito tributario? Estamos a un caso de facturas falsas, operaciones no reales, operaciones no fehacientes. Aquí sí, seguramente, pues, se va a dar instrucción en materia penal. El juez puede pedir información de este contribuyente con altos índices de evasión tributaria. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, con una autorización, una apertura, una investigación, ahí sí, pues todo el expediente de fiscalización, toda la información que ha sido acopiada por el auditor tributario, se pone a disposición de las autoridades correspondientes. Auditor tributario en cuanto a su conducta profesional. Ok. Aquí, pues, estricto cumplimiento de ¿qué? De las leyes y reglamentos aplicables
a la labor de auditoría tributaria, rechazar cualquier acción, cualquier intento que desacredite su profesión. Entonces, aquí pues bastante cuidado con el tema de incentivos, con el tema de aguinaldos, ¿cierto? Entonces, la conducta profesional ética del auditor no solamente en el sector privado, también dentro de la institución, como colaborador, como funcionario, como agente fiscalizador. Porque, reitero, existe pues un código de ética, un ROF, un MOF, entre otros, y estas conductas pues son sancionadas, ¿verdad? Esta norma internacional de auditoría, la NIA 200, que principalmente pues también resulta aplicable para el ejercicio del auditor específicamente. Normas relacionadas con el perfil, con la idoneidad, en este caso del auditor. La responsabilidad al momento de hacer las funciones, la responsabilidad en el ejercicio de su actuación. Esta responsabilidad pues también se cautela el interés público, el interés pues del empresario que me está contratando, el interés pues del Estado, si que estamos hablando de un agente fiscalizador, el cumplimiento de las necesidades del cliente, pero ese cumplimiento pues tiene que ser objetivo. El cumplimiento no puede darse a través de favoritismo o a inducir en este caso el resultado del trabajo de auditoría, ¿verdad? Siempre, reitero, cautelando el código de ética. Esa es la esencia de esa NIA 200. Entonces, nunca olvidemos esto. El auditor tributario siempre, siempre va a actuar de manera independiente. Independiente a la entidad, independiente pues a la empresa que está contratado, ¿verdad? Independiente en cuanto a su opinión, ¿cierto? Y no puede verse influenciado, ¿verdad? Si es que hay un conflicto de intereses, mejor abstenerse, apartarse de ese ejercicio, de esa labor de auditoría, ¿verdad? Siempre tiene que cautelarse la independencia de criterio, inclusive la independencia también dentro de SUNAT, ¿cierto? Porque finalmente yo como agente fiscalizador soy yo, auditor, que está yendo al domicilio del contribuyente, soy yo quien está determinando los reparos tributarios, ¿verdad? Entonces, no me puedo crear un reparo, no me puedo fabricar un reparo que no fluye de la documentación, de los libros contables, comprobante de pago, ¿verdad? Algunas condiciones adquiridas, en este caso, en el ejercicio del auditor tributario, ¿cuáles serían? Pues la capacitación constante, la adquisición de conocimientos, la formación permanente, el juicio, la experiencia. Definitivamente, pues el auditor tributario ya sabe, pues en una empresa industrial tiene que revisar depreciación, amortización, tiene que verificar los inventarios, los faltantes, los sobrantes, merma, desmedro. ¿Por qué? Porque no solamente hay impacto contable por aplicación de las NICs, también hay impacto tributario. Se infringe en este caso la ley y el reglamento de renta. Entonces, son condiciones pues que te generan en el sector privado, el auditor tributario junior, senior, entre otros. No obstante, pues en SUNAT, el agente fiscalizador, pues aquel que va a fiscalizar a los principales contribuyentes, pues es el auditor que tiene pues años de experiencia, ya sabe de alguna manera cómo orientar la función fiscalizadora en tal o cual contribuyente. No obstante, pues los auditores que recién ingresan a SUNAT, agente fiscalizador en este caso, los profesionales 1, profesional 2, recién van entrando pues a pequeños negocios, pequeñas empresas, para ir formando su juicio, ir formando su experiencia en materia tributaria. Ya está. Entonces, con esto hemos tratado de absolver los principales conceptos.